Eduardo siempre creyó que lo había logrado todo por sí solo. Dueño de una de las empresas más grandes del país, repetía constantemente en entrevistas que su éxito provenía del esfuerzo, la inteligencia y las decisiones difíciles tomadas sin depender de nadie. Era un hombre seguro de sí mismo, orgulloso de su trayectoria, convencido de haber construido su imperio con sus propias manos. A sus 45 años, Eduardo era respetado en el mundo empresarial, temido por algunos, admirado por muchos. Su empresa tenía sedes en 3 países diferentes, empleaba a miles de personas y movía fortunas inimaginables. Lo que Eduardo no mencionó, quizás porque nunca se había parado a reflexionar, fue que su madre, doña Elena, vivía ahora en un apartamento sencillo y modesto, lejos de cualquier lujo. Y ella era la mujer que lo había criado sola, sin ayuda de nadie, con una fuerza y una determinación que desafiaban toda lógica. El apartamento estaba en un barrio común, en el 4º piso de un edificio sin ascensor. 2 pequeñas ventanas daban a una calle transitada, y los muebles eran básicos, funcionales, sin rastro de la riqueza que su hijo había acumulado a lo largo de los años. Por supuesto, Eduardo pagaba todas las cuentas de Elena. Se aseguraba de que tuviera comida en la mesa, medicinas cuando las necesitaba, lo necesario para vivir con dignidad. Pero su presencia era poco frecuente. Siempre ocupado, siempre en alguna reunión importante, siempre viajando para cerrar algún trato. Las visitas se limitaban a ocasiones especiales, cumpleaños, Navidad, tal vez el Día de la Madre si su agenda se lo permitía. Y Elena nunca se quejaba, nunca exigía nada. Solo sonreía cuando él llamaba rápidamente para decirle que estaba bien, pero sin tiempo para una conversación más larga. Lo cierto es que Eduardo creció sin conocer la verdadera historia de su propia supervivencia. Una historia que solo saldría a la luz décadas después, cuando ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Una historia de sacrificio tan profunda, tan absoluta, que incluso al revelarse parecería imposible de ser cierta. Cuando Eduardo tenía solo 8 años, enfermó gravemente. Comenzó con una fiebre persistente que no bajaba. Luego vinieron los dolores corporales, la fatiga extrema y la pérdida de apetito. Elena, preocupada, llevó al niño a varios médicos. Cada consulta traía consigo más inquietud, más pruebas solicitadas, más preguntas sin respuestas claras. Hasta que, finalmente, tras semanas de investigación y decenas de pruebas, llegó el diagnóstico que lo cambiaría todo. Eduardo padecía una enfermedad rara y extremadamente agresiva, algo que atacaba su sistema inmunitario de forma brutal y progresiva. Los médicos fueron directos, sin tratamiento inmediato, al niño solo le quedaban unos meses de vida. Con tratamiento, había posibilidades de supervivencia, pero nada estaba garantizado. Y el tratamiento era caro, carísimo. Implicaba medicamentos importados que aún no existían en el mercado nacional, frecuentes sesiones de quimioterapia con protocolos experimentales, consultas con especialistas poco comunes y pruebas de alta complejidad que debían realizarse en laboratorios específicos. En aquel entonces, Elena estaba casada con Roberto Almeida, un hombre adinerado, heredero de una familia tradicional de la ciudad. La familia Almeida era conocida desde hacía generaciones, propietarios de tierras, negocios consolidados y un nombre que abría puertas y garantizaba respeto inmediato. Elena se casó con Roberto a los 22 años, en una solemne ceremonia que llenó las páginas sociales de los periódicos locales. Vivían en una mansión en el barrio más prestigioso de la ciudad, una propiedad con amplios jardines, piscina, cancha de tenis y un personal que se encargaba de todo. Era una vida de privilegios que Elena nunca imaginó. Provenía de una familia humilde y trabajadora, gente sencilla que vivía de su propio trabajo. Conocer a Roberto fue como entrar en un mundo completamente diferente, un mundo donde el dinero solucionaba cualquier problema, donde la comodidad era absoluta y las preocupaciones financieras simplemente no existían. Pero cuando los médicos dieron el diagnóstico de Eduardo y explicaron con detalle el astronómico costo del tratamiento, la reacción de la familia de Roberto fue sorprendentemente fría y calculadora. Se convocó una reunión en la biblioteca de la mansión. Ese ambiente de madera oscura, libros encuadernados en cuero y muebles pesados que parecía hecho para decisiones importantes. Estaban presentes Roberto, su padre, el patriarca de la familia Almeida, 2 tíos que administraban parte del negocio familiar y el abogado de la familia, un hombre canoso que conocía al detalle los bienes de la familia Almeida. Elena también estaba allí,
sentada en una silla aislada, sintiéndose extrañamente distante de aquellas personas con las que había convivido durante años. El patriarca fue directo al grano, sin rodeos, con la frialdad de alguien acostumbrado a tomar decisiones puramente financieras. El tratamiento del niño, explicó, representaba una inversión altísima con un retorno incierto, no había garantía de cura. Los médicos lo habían dejado claro. Era un riesgo financiero considerable que podía agotar recursos significativos de la familia sin ninguna certeza de un resultado positivo. Hablaba de cifras, de tasas de éxito, de análisis de coste-beneficio, como si estuviera evaluando la compra de una propiedad o una inversión en acciones. Para esa familia, todo era cuestión de matemáticas, de rentabilidad. Y un tratamiento caro para un niño con probabilidades inciertas de supervivencia simplemente no tenía sentido financiero. Roberto, su propio marido, permaneció en silencio durante toda la reunión. Miraba al suelo, evitaba la mirada de Elena, jugueteaba nerviosamente con un anillo de oro que llevaba en el dedo. En ningún momento defendió a su hijastro. En ningún momento cuestionó el frío razonamiento de su padre. Su lealtad estaba con su familia, con el apellido Almeida, con el patrimonio que algún día heredaría. Elena escuchó todo esto en completo silencio. Cada palabra era como una puñalada, revelando la verdadera naturaleza de aquellas personas que creía conocer. Su corazón se rompió allí, en esa lujosa biblioteca, rodeada de riquezas, pero sintiéndose completamente sola e indefensa. Pero su rostro permaneció impasible. Ella no. Frío, cada cálculo inhumano. Cuando la reunión terminó y todos se levantaron para irse, Elena permaneció sentada unos minutos más, sola en ese ambiente opresivo. Y fue allí, en medio del pesado silencio de aquella biblioteca, que una decisión se formó en su mente. Una decisión clarísima e inquebrantable que cambiaría el curso de su vida para siempre. No necesitaba a esa familia. No necesitaba esa mansión. No necesitaba nada que el dinero de la familia Almeida pudiera comprar. Solo necesitaba una cosa, que su hijo viviera. Y si esa gente no estaba dispuesta a ayudar, entonces lo haría ella misma. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Eduardo viviría, aunque eso significara renunciar a todo. Esa misma noche, sola en su habitación mientras Roberto dormía en la habitación de invitados, evitando cualquier confrontación, Elena hizo las maletas. Solo una maleta con ropa esencial, documentos importantes y algunas fotografías. Dejó atrás los vestidos caros, las joyas, los zapatos importados, todo lo que representaba esa vida de lujo. Al día siguiente, antes del amanecer, Elena despertó con cuidado a Eduardo. El niño estaba pálido y débil, pero sus ojos aún brillaban con esa inocencia infantil. Lo vistió, cogió su maleta y abandonó aquella mansión por última vez, sin mirar atrás. No hubo despedidas dramáticas ni enfrentamientos. Solo una mujer y su hijo, caminando por la avenida arbolada hacia la calle, hacia un futuro incierto. Horas después, Elena entró en el despacho de un abogado que le había recomendado un viejo amigo. Un abogado diferente al que atendía a la familia Almeida, alguien que pudiera representar sus intereses sin conflicto. Y allí, sentada en una silla sencilla en un despacho modesto, Elena firmó los papeles del divorcio. Pero no pidió nada a cambio. Absolutamente nada. El abogado intentó argumentar, explicando que tenía derecho a una parte considerable de los bienes de la pareja, lo que podría garantizarles una vida cómoda a ella y a su hijo. Elena escuchó con paciencia y luego fue categórica, no quería nada que pudiera retrasar el proceso. Cada día contaba. Eduardo necesitaba comenzar el tratamiento de inmediato, y cualquier disputa legal sobre la división de bienes podría llevar meses, quizás años. Así que se dio por vencida. Renunció a la casa donde vivía, a los bienes que le correspondían legalmente, a las joyas que había recibido a lo largo de los años, a la futura herencia que podría garantizarles el sustento a ella y a Eduardo. Firmó documento tras documento, cada uno representando una puerta que se cerraba, una posibilidad que se abandonaba. Y aceptó dejar esa vida con solo una maleta llena de ropa, cargando a su hijo en brazos y la ferviente esperanza de que sobreviviera. Con el divorcio finalizado en tiempo récord, Elena alquiló una pequeña habitación en una sencilla pensión. Era un espacio estrecho, con solo una cama, un armario viejo y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz. El baño lo compartía con otros residentes en el pasillo. Estaba lejos de la mansión Almeida, pero era suyo. Era un comienzo. Los años siguientes fueron los más difíciles de la vida de Elena.
Necesitaba dinero, mucho dinero, y lo necesitaba rápido. El tratamiento de Eduardo no podía esperar. Así que Elena trabajaba como nunca antes, con una determinación que rozaba lo sobrehumano. Durante el día, limpiaba las casas de familias adineradas. Irónicamente, algunas de estas casas pertenecían a personas que frecuentaban su antigua mansión y la conocían como la esposa de Roberto Almeida. Al principio, fue vergonzoso. Algunos la reconocían y se mostraban visiblemente incómodos, sin saber cómo comportarse. Otros fingían no conocerla, tratándola como a una criada más. Elena se tragó su orgullo y continuó. Fregaba pisos, limpiaba baños, lavaba platos, planchaba ropa. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas y callosas. Por la noche, después de un día entero de duro trabajo físico, cuando su cuerpo pedía descanso, Elena cosía. Aceptaba cualquier encargo, arreglos de ropa, arreglos de vestidos, confección de cortinas, bordado de toallas. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada, bajo la tenue luz de una lámpara, mientras Eduardo dormía en la cama de al lado. Los ojos le ardían de cansancio, le dolía la columna por la postura encorvada sobre la vieja máquina de coser que había comprado de segunda mano, pero seguía adelante, puntada tras puntada, pieza tras pieza. Elena dormía solo 3 o 4 horas por noche. Se despertaba antes del amanecer, preparaba un café sencillo, llevaba a Eduardo al hospital los días de tratamiento y luego corría a sus tareas de limpieza. Comía poco, a menudo lo justo para tener energía para seguir trabajando. Perdió peso rápidamente, su cuerpo envejeció prematuramente, pero nunca se quejó, nunca mostró arrepentimiento. Cada centavo que ganaba lo administraba con cuidado, cuidadosamente guardado y destinado al tratamiento de Eduardo. Elena llevaba un cuaderno donde anotaba meticulosamente cada gasto, cada pago pendiente. Las sesiones de quimioterapia, los costosos medicamentos importados, los frecuentes análisis de sangre, las consultas con especialistas que cobraban cantidades astronómicas. Pagaba todo a tiempo, centavo a centavo, con el sudor de su frente. En los momentos más difíciles, cuando el dinero simplemente no alcanzaba y la desesperación llamaba a la puerta, Elena vendía lo que tenía. Un viejo anillo de bodas que había pertenecido a su abuela fue vendido para pagar una sesión de quimioterapia de emergencia. Un reloj de oro, el único objeto de valor que le había dejado su madre, fue cambiado por medicamentos. Una cadena de plata con un colgante que guardaba como recuerdo de su juventud se convirtió en dinero para análisis urgentes. Eduardo, a pesar de ser pequeño, percibía el esfuerzo de su madre. La veía llegar a casa agotada, arrastrando los pies, pero siempre con una sonrisa forzada. Intentaba ayudar en todo lo que podía. Hacía su cama, mantenía su habitación ordenada y no pedía juguetes ni dulces. Se había vuelto un niño demasiado serio para su edad, con un peso que ningún niño debería tener. El tratamiento fue largo y brutal. Durante 3 años, Eduardo soportó sesiones de quimioterapia que lo dejaron con náuseas y debilidad. Se le cayó el cabello, su rostro palideció. Su delgado cuerpo parecía aún más frágil. Hubo momentos en que los médicos pensaron que no funcionaría, que la enfermedad estaba ganando. Pero Elena nunca se rindió. Nunca permitió que la desesperación se apoderara de él. Hablaba con Eduardo todas las noches, le contaba historias, le prometía un futuro. Crecerás fuerte y sano, le decía, sosteniendo la pequeña mano de su hijo. Estudiarás, alcanzarás tus sueños, serás todo lo que quieras ser. Y yo estaré aquí, siempre, a tu lado. El niño creyó, porque creía en su madre más que en cualquier otra cosa en el mundo. Y entonces, finalmente, después de 3 años de arduo y doloroso tratamiento, los médicos le dieron la noticia que Elena anhelaba escuchar en cada oración, en cada pensamiento, en cada momento de agotamiento. Eduardo estaba curado. La enfermedad había sido derrotada. Las pruebas mostraron que ya no había señales de la enfermedad que casi lo arrebata. El niño creció, recuperó las fuerzas, sonrió y volvió a jugar como cualquier otro niño. Su cabello volvió a crecer, su rostro recuperó el color, recuperó la energía. Era como presenciar un milagro que se desarrollaba lentamente, día tras día, hasta que finalmente Eduardo estaba sano, vivo, con un futuro brillante por delante. Pero Elena nunca le contó toda la verdad. Nunca mencionó el matrimonio que había dejado atrás, la mansión que abandonó, la fortuna a la que renunció. Nunca habló de los años de trabajo agotador, las noches en vela, las comidas que se saltó para asegurarle comida y medicinas. Para ella,
Eso no era un sacrificio digno de reconocimiento. Era simplemente lo que una madre hacía por su hijo. Era amor en su forma más pura e incondicional, sin esperar nada a cambio. Eduardo creció creyendo que su madre siempre había vivido con sencillez, que solo era una costurera y limpiadora que trabajaba duro para mantener a su familia. No recordaba la mansión porque era demasiado joven cuando se fueron. Los recuerdos de aquella época se habían desvanecido, reemplazados por recuerdos de la pequeña habitación de la pensión, el esfuerzo diario, la lucha constante. Con el tiempo, Eduardo se convirtió en un adolescente dedicado a sus estudios. Era extremadamente inteligente, diligente y decidido a triunfar en la vida. Presenció el sacrificio diario de su madre y se prometió a sí mismo que algún día cambiaría su situación. Estudió con ahínco, obtuvo una beca para una buena universidad y se graduó con honores en administración de empresas. Fue durante la universidad que Eduardo descubrió su talento para los negocios. Tenía una aguda visión estratégica, la capacidad de identificar oportunidades donde otros solo veían problemas y una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas. Empezó a trabajar en empresas consolidadas, ascendiendo rápidamente y aprendiendo todos los aspectos del mundo corporativo. A los 28 años, con una combinación de rigurosos ahorros personales, un préstamo bancario audaz y una idea innovadora, Eduardo fundó su propia empresa. Los primeros años fueron difíciles, llenos de desafíos y casi quiebras, pero perseveró. Trabajaba 16 horas al día, asumía todos los riesgos y tomaba decisiones difíciles sin dudarlo. Y la empresa creció. Se expandió a nuevos mercados, desarrolló productos innovadores y superó a la competencia. Eduardo se hizo conocido en el mundo empresarial como un visionario, alguien que convertía ideas en fortunas. A los 40 años, su empresa era una de las más grandes del país, con operaciones internacionales e ingresos que superaban los miles de millones. Durante este ascenso, Eduardo se aseguró de que su madre nunca más pasara hambre. Le compró el sencillo apartamento donde vivían, pagó todas sus cuentas y le garantizó comodidad. Pero, curiosamente, Elena rechazaba cualquier lujo excesivo. No quería una mansión, no quería coches importados, no quería joyas ni ropa cara. Decía que su vida sencilla le bastaba, que ya tenía todo lo que necesitaba. Eduardo interpretó esto como humildad, como una característica de su madre que admiraba. Nunca se preguntó más profundamente por qué. Nunca se detuvo a pensar que quizás allí había una historia más grande, un pasado que desconocía. Mientras tanto, se alejaba cada vez más. No intencionalmente, no por falta de amor, sino simplemente porque la vida se lo llevaba. Siempre había una reunión importante, un viaje de negocios urgente, un proyecto que exigía toda su atención. Las visitas a su madre se volvieron más espaciadas, más cortas, más formales. Elena nunca exigió su presencia. Nunca se quejó de la soledad. Solo sonreía cuando la llamaba brevemente, le preguntaba cómo estaba y le decía que todo estaba bien, incluso cuando estaba enferma o se sentía sola. Había aprendido hacía mucho tiempo a llevar sus cargas sola, a no ser una carga para nadie, especialmente para el hijo que tanto había luchado por salvar. Así transcurrieron las décadas, en una rutina distante y automática. Eduardo con él construía su imperio mientras Elena vivía tranquilamente en su sencillo apartamento, rodeada de recuerdos y fotografías de su hijo, al que rara vez veía. No guardaba rencor. Veía reportajes sobre Eduardo en la televisión, leía sobre sus logros en los periódicos y se sentía orgullosa. Su sacrificio había valido la pena. Estaba vivo, sano y exitoso. Era todo lo que ella siempre había deseado. Hasta que, una fría noche de invierno, cuando Elena tenía 72 años y Eduardo 45, todo cambió. Amanecía cuando sonó el teléfono de Eduardo. Estaba en un hotel de 5 estrellas en otra ciudad, preparándose para una importante presentación a la mañana siguiente. El número desconocido en la pantalla casi lo hizo ignorar la llamada, pero algo lo impulsó a contestar. Era del Hospital São Lucas. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero transmitía urgencia. La señora Elena había sido traída en ambulancia unas horas antes. Se había desmayado en casa, y un vecino, preocupado por su ausencia, había derribado la puerta y la había encontrado inconsciente. Ahora estaba en la UCI y era urgente que los familiares acudieran allí. Eduardo sintió una opresión en el corazón que no había sentido en años. De repente, la presentación del día siguiente, el acuerdo millonario, todo parecía completamente irrelevante. Canceló todas sus citas sin dudarlo,
tomó el primer vuelo de regreso y condujo a toda velocidad desde el aeropuerto directo al hospital. Al llegar en plena noche, encontró el hospital con su característico ritmo nocturno. Pasillos con luces fluorescentes excesivamente blancas, pasos apresurados de enfermeras, ese olor único a desinfectante mezclado con algo indefinible que todos los hospitales parecen tener. Eduardo se identificó en recepción y lo dirigieron a la UCI en el cuarto piso. Allí, a través del cristal, vio a su madre. Elena yacía en una cama de hospital, rodeada de monitores y equipo médico. Parecía tan pequeña, tan frágil, conectada a tubos y cables que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. Su rostro estaba pálido, envejecido de una manera que Eduardo no había notado en sus breves visitas. ¿Cuándo se había vuelto tan vieja? ¿Cuándo se le había vuelto completamente blanco el pelo? ¿Cuándo se habían vuelto sus manos tan delgadas y frágiles? Una amable enfermera le permitió entrar unos minutos. Eduardo se acercó a la cama, sujetando con cuidado la mano de Elena, sintiendo la fragilidad de esa piel fina, las venas prominentes, los dedos que antaño habían trabajado tanto. Ella dormía, sedada, respirando con dificultad incluso con oxígeno. Eduardo se sentó en la silla junto a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar de verdad a su madre. No una mirada rápida durante una visita apresurada, sino una mirada profunda, observando cada detalle. Las profundas arrugas alrededor de sus ojos, las líneas de expresión que contaban historias de una vida vivida, las manos callosas que descansaban sobre la sábana blanca del hospital. Se quedó allí durante horas, simplemente sujetando su mano, escuchando el ritmo constante de los monitores, inmerso en pensamientos sobre el tiempo transcurrido, sobre las oportunidades perdidas, sobre las conversaciones que nunca tuvieron. Una profunda culpa comenzó a formarse en su pecho, un doloroso arrepentimiento por todas las veces que dijo que estaba demasiado ocupado, por todas las llamadas apresuradas, por todos los almuerzos dominicales que canceló. Al amanecer, el médico de cabecera finalmente apareció. Era un hombre de mediana edad, de cabello canoso y una expresión que combinaba competencia profesional con genuina compasión. El doctor Enrique Méndez, según la etiqueta de su bata blanca. Saludó a Eduardo, revisó los análisis de Elena en una tableta y luego hizo algunos comentarios sobre su estado de salud actual. La situación era estable, pero preocupante. Elena había sufrido un episodio cardíaco, probablemente causado por años de exceso de trabajo y estrés acumulado. Su corazón estaba débil, su cuerpo mostraba signos de desgaste prematuro. Necesitaría reposo absoluto, medicación continua y un control riguroso. El médico habló en términos técnicos, explicando procedimientos y pronósticos, mientras Eduardo escuchaba con creciente preocupación. Y entonces, mientras revisaba la historia clínica en la tableta, el doctor Enrique hizo un comentario casual que acabaría cambiándolo todo. La señora Elena es una mujer extraordinaria, dijo, sin dejar de mirar la pantalla. ¿Sabe? Estaba revisando su historial médico aquí en el sistema, realizando una evaluación completa como hacemos con todos los pacientes de la UCI, y encontré algunos registros antiguos muy interesantes. Su historial en este hospital se remonta a décadas atrás. Su hijo está aquí hoy gracias a lo que ella hizo en el pasado. Fue uno de los casos más admirables que he visto en toda mi carrera médica. Eduardo frunció el ceño, confundido. El comentario parecía fortuito, desconectado de la situación actual. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando exactamente? El médico se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. Miró a Eduardo con expresión intrigada y dudó un momento, dándose cuenta de que tal vez estaba revelando algo que debería ser obvio, pero que claramente no lo era. Decidió continuar. Su curiosidad médica superó la cautela. ¿No lo sabes? El tratamiento que te salvó la vida de niño fue financiado íntegramente por tu madre. Todo está registrado aquí, en los archivos digitalizados del hospital. Ella hizo una serie de donaciones y pagos que cubrieron todos los costos de tu tratamiento. En aquel entonces, y hablo de hace más de 30 años, era un tratamiento extremadamente caro y complejo. Muy pocas familias en el país podían permitirse algo así. Eduardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido literalmente bajo sus pies. Se le revolvió el estómago. Las palabras del médico resonaron en su mente, pero no tenían sentido. «Esto no es posible», murmuró, con la voz más débil de lo que pretendía. «Mi madre nunca tuvo tanto dinero. Siempre trabajó de costurera y limpiadora, siempre vivimos con sencillez y modestia. Nunca tuvimos mucho dinero».
El doctor Enrique se ajustó las gafas y continuó, dándose cuenta de que estaba revelando una historia desconocida. Volvió toda su atención a Eduardo, dejando la tableta a un lado. Según los registros tan detallados que tenemos aquí, ella sí tenía dinero. Pero lo entregó todo. Hay extensas notas de los trabajadores sociales de la época, informes de seguimiento, documentos adjuntos al historial médico. Mencionan que había renunciado voluntariamente a una herencia considerable, a bienes importantes en un proceso de divorcio, todo para poder salir rápidamente de una situación familiar difícil y comenzar de inmediato el tratamiento de su hijo. Los pagos se hicieron a lo largo de los años, siempre a tiempo, meticulosamente registrados. Y de las notas de los trabajadores sociales, era evidente que cada pago representaba un inmenso sacrificio. Tenía varios trabajos, llegaba a las citas visiblemente agotada, pero nunca, jamás, dejaba de pagar. Eduardo pidió ver los documentos con voz temblorosa. El médico dudó solo un instante antes de comprender que este hombre tenía todo el derecho a conocer su propia historia. Llevó a Eduardo a un archivo donde se podía acceder a los registros antiguos, ya digitalizados. Con manos temblorosas, Eduardo comenzó a hojear los archivos en la pantalla del ordenador. Todo estaba allí. Una historia completa que desconocía, registrada en formularios médicos, recibos de pago e informes de trabajadores sociales. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que revelaba la verdad que Elena había guardado durante décadas. Había recibos de pago fechados y firmados por Elena, que documentaban cada centavo invertido en el tratamiento. Notas médicas detalladas que describían las sesiones de quimioterapia, los medicamentos administrados y los protocolos seguidos. Informes de los trabajadores sociales que siguieron el caso, que describían a una madre dedicada que trabajó incansablemente para asegurar el tratamiento de su hijo. Una nota en particular llamó la atención de Eduardo. Era de una trabajadora social llamada Marcia, fechada hace más de 30 años. La nota decía: mi madre llegó hoy visiblemente agotada, con claros signos de falta de sueño. Dijo que trabajaba en 3 empleos diferentes para mantenerse al día con los pagos. A pesar de las evidentes dificultades económicas, demuestra una determinación inquebrantable. Cuando le ofrecí ayuda social, se negó cortésmente, diciendo que tenía que hacerlo sola, que era su responsabilidad. Nunca había visto tanta dedicación maternal. El niño tiene muchísima suerte de tener una madre así. Otra nota, de unos meses después, Elena llegó hoy llorando. Confesó que no estaba segura de poder pagar la siguiente sesión de quimioterapia. Los costos de los nuevos medicamentos importados son muy altos. Hablamos largo y tendido. Mencionó que estaba considerando vender su anillo de bodas, uno de los últimos objetos de valor que aún poseía. Intenté disuadirla, pero se mantuvo firme, haría lo que fuera necesario. Informé al Departamento de Finanzas sobre la situación. Accedieron a dar un plazo adicional, pero la deuda sigue creciendo. Y una más, meses después, Elena llegó hoy con el pago total para las próximas 3 sesiones. Le pregunté cómo lo había logrado. Sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que finalmente había logrado vender algunos objetos personales que guardaba. No quiso entrar en detalles. El niño está respondiendo bien al tratamiento. Hay una esperanza real de cura. Esta mujer merece que todo salga bien. Eduardo leyó informe tras informe, cada uno revelando un poco más de la historia. Descubrió que Elena había estado casada con Roberto Almeida, un nombre que reconoció vagamente de las páginas de negocios de los periódicos. Descubrió que había vivido en una mansión en el barrio más prestigioso de la ciudad. Descubrió que lo había dejado todo en un divorcio rápido, sin pedir ni un céntimo, solo para salir pronto y comenzar su tratamiento. Incluso había fotografías antiguas adjuntas al expediente, tomadas por el personal del hospital como parte de la documentación del caso. En una de ellas, Eduardo se veía a sí mismo como un niño de 8 años, delgado y pálido, sentado en una silla de hospital con una sonrisa tímida. A su lado, Elena, visiblemente más joven, pero ya con profundas marcas de agotamiento en el rostro, le sostenía la mano. Pero lo que más llamó la atención de Eduardo fueron las manos de su madre en esa foto. Ya eran ásperas, callosas, las manos de alguien que trabajaba duro. Eduardo pasó más de 1 hora en esa sala de archivos, leyendo cada documento, absorbiendo cada detalle de una historia que era suya, pero de la que era completamente inconsciente. Cada página revelaba un sacrificio mayor, una dedicación más profunda, un amor más incondicional del que jamás hubiera imaginado.
Cuando finalmente salió de esa habitación, Eduardo se tambaleó hasta una silla en el pasillo y simplemente se desplomó. Allí, en aquel frío pasillo de hospital, rodeado de desconocidos con prisa, médicos haciendo sus rondas, pacientes transportados en camillas, lloró como nunca antes en su vida adulta. Lloró por el niño que había sido, inconsciente del monumental sacrificio que hacía a diario. Lloró por la madre que trabajaba hasta el agotamiento físico en absoluto silencio, sin quejarse jamás, sin pedir reconocimiento. Lloró por los años en que, con arrogancia, se consideró un hombre hecho a sí mismo, un hombre que había triunfado solo, ignorando por completo que su propia existencia había sido literalmente comprada con el sacrificio de Elena. Lloró por las visitas que no hizo a lo largo de los años, por las llamadas apresuradas de 2 minutos, por la ingratitud disfrazada de éxito profesional. Lloró por cada vez que le dijo que estaba demasiado ocupado para almorzar con ella, por cada cumpleaños que pasó trabajando, por cada domingo que eligió una reunión de negocios en lugar de su compañía. Lloró porque se dio cuenta, demasiado tarde, de que había pasado décadas construyendo un imperio financiero mientras descuidaba a la única persona que literalmente lo había sacrificado todo para que él pudiera simplemente estar vivo. Cada lágrima cargaba con el peso de años de ausencia, de oportunidades perdidas, de amores dados por sentados. La gente pasaba a su lado en el pasillo, algunos lo miraban con curiosidad o preocupación, pero nadie intervino. Un hombre bien vestido, claramente adinerado, llorando solo en el pasillo de un hospital era una escena que, por inusual que fuera, todos respetaban desde la distancia. Cuando finalmente logró recomponerse, sus ojos, rojo e hinchado, con el rostro surcado por las lágrimas, Eduardo regresó a la UCI. Ahora había otra enfermera, revisando los monitores de Elena. Lo miró con compasión profesional, acostumbrada a ver a familiares en estados emocionales intensos. Elena se había despertado. Tenía los ojos abiertos, aún débil, pero consciente. Al ver a Eduardo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus pálidos labios, esa misma sonrisa maternal que siempre había conocido, la sonrisa que decía que todo estaría bien, que ella estaba allí, que no tenía por qué preocuparse. Eduardo le pidió a la enfermera un momento a solas. Ella accedió amablemente y se fue, cerrando la puerta de cristal tras ella, dándoles privacidad dentro de las limitaciones de una UCI. Se acercó lentamente, como si temiera romper algo preciado, y se arrodilló junto a la cama, poniendo su rostro a la altura de Elena. Sostuvo las manos callosas de su madre entre las suyas, manos que ahora cobraban un significado completamente nuevo. No eran solo las manos de una costurera y una limpiadora. Estas eran las manos que lo habían sostenido con fuerza cuando era un niño enfermo. Estas eran las manos que habían trabajado incansablemente, día tras día, noche tras noche, para que pudiera vivir. Fueron las manos que habían cosido, limpiado, restregado, hecho todo lo necesario para asegurar cada centavo del tratamiento lo que lo salvó. Mamá, su voz salió entrecortada, rota, apenas capaz de formar las palabras a través del nudo en su garganta. Acabo de leer el historial del hospital. Lo vi todo. Vi lo que hiciste. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca dijiste nada sobre lo que renunciaste por mí? ¿Sobre la vida que tuviste? ¿Sobre el sacrificio que hiciste? Elena miró a su hijo con esa mirada profunda que solo poseen las madres, una mirada que ve más allá de las palabras, que lo entiende todo sin necesidad de explicaciones. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz, aunque débil, salió firme y serena, cargada de una verdad simple y absoluta. Porque una madre no hace sacrificios esperando reconocimiento, hijo mío. Una madre lo hace por amor. Y el verdadero amor no pide nada a cambio, no guarda un registro de favores, no espera gratitud. Estabas enfermo, necesitabas ayuda, y yo tenía la capacidad de hacer algo al respecto. Así de simple. Lo haría todo de nuevo, 1000 veces, 10.000 veces, sin dudarlo ni un segundo. Verte vivo, creciendo, triunfando, eso siempre ha sido suficiente recompensa para mí. Las lágrimas que Eduardo había logrado contener regresaron con fuerza. Bajó la cabeza y lloró en las manos de su madre, sintiendo cómo le acariciaba el pelo con ternura como cuando era pequeño, cuando tenía pesadillas, cuando tenía miedo. Ese simple gesto, tan familiar, tan reconfortante, ahora albergaba décadas de amor silencioso, de sacrificio no reconocido, de dedicación absoluta. Se quedaron así durante largos minutos, madre e hijo reconectando de una manera que nunca antes habían podido, a través de la verdad finalmente revelada, a través del ansiado reconocimiento de un amor que siempre había estado ahí,
pero que solo ahora comprendía plenamente en toda su profundidad. Cuando Eduardo finalmente se apartó, se secó la cara y volvió a mirar a Elena, con los ojos aún brillantes de emoción. «Te lo prometo, mamá», dijo con voz firme y llena de determinación. «Te prometo que pasaré el resto de mi vida intentando honrar lo que hiciste por mí. No solo con dinero ni comodidades materiales, sino con presencia, con tiempo, con todo lo que mereces y nunca pediste». Elena volvió a sonreír, esta vez con una sonrisa más amplia, y apretó la mano de su hijo con todas las fuerzas que aún le quedaban. «Solo quiero que seas feliz, Eduardo. Feliz y consciente de que la vida no se trata solo de trabajo y logros materiales. Se trata de las personas que amamos, del tiempo que pasamos con ellas, de los recuerdos que creamos juntos. Si has aprendido eso, entonces todo ha valido la pena». En ese momento, allí en la UCI, bajo la fría luz del equipo médico y el sonido constante de los monitores, Eduardo tomó varias decisiones fundamentales que cambiarían por completo el curso de su vida. En los días siguientes, mientras Elena se recuperaba gradualmente en el hospital, Eduardo comenzó a actuar. Su primera decisión fue personal e inmediata, reestructuró por completo su agenda y sus prioridades. Delegó gran parte de sus responsabilidades corporativas en ejecutivos de confianza, personas competentes que había contratado a lo largo de los años, pero en quienes siempre le había costado confiar plenamente. Se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que su necesidad de controlarlo todo personalmente no provenía de una necesidad genuina, sino de su ego. Su empresa era sólida, su equipo, capaz. No necesitaba estar presente en todas las reuniones, no necesitaba aprobar todas las decisiones. Podía confiar en los demás y tener una vida más allá del trabajo. Redujo su carga de trabajo a la mitad. Estableció límites claros, nada de reuniones los fines de semana, nada de trabajo después de las 6 de la tarde, salvo en verdaderas emergencias, y una semana al mes completamente libre de compromisos profesionales. Sus colegas y competidores lo consideraban una locura, un suicidio profesional. Pero a Eduardo no le importó. Su segunda decisión fue simbólica, pero profundamente significativa. Contrató a un investigador privado para localizar la antigua mansión Almeida donde había vivido Elena. Descubrió que la propiedad seguía perteneciendo a la familia, aunque solo se usaba ocasionalmente. Eduardo hizo una oferta generosa, por encima del valor de mercado, imposible de rechazar. Roberto Almeida, ya anciano y amargado, aceptó rápidamente la propuesta, feliz de convertir esa propiedad en dinero. Irónicamente, el hijastro, a quien su familia había considerado una mala inversión décadas atrás, ahora estaba recomprando, por una fortuna, la casa que Elena había perdido por su culpa. Pero Eduardo no compró la mansión para vivir en ella, ni para dársela a Elena como compensación material. Tenía un plan mucho más ambicioso: transformar esa inmensa propiedad en un hogar de apoyo para madres vulnerables. Tenían dificultades para cuidar a niños gravemente enfermos. Renovó por completo el espacio, creando cómodos apartamentos individuales donde familias enteras podían vivir temporalmente, cerca de los hospitales donde sus hijos recibían tratamiento. Instaló una cocina comunitaria, áreas comunes y espacios recreativos para niños. Contrató a trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, un equipo completo dedicado a apoyar a estas familias no solo económicamente, sino también emocionalmente. La inauguración del Lar Elena, como se le llamó, tuvo lugar 6 meses después, cuando Elena ya estaba completamente recuperada. Lloró al ver esa mansión, tantos años después, transformada en un símbolo de esperanza para otras madres que enfrentaban batallas similares a la que ella había enfrentado décadas atrás. Pero la mayor creación de Eduardo fue el Instituto Elena, una organización sin fines de lucro dedicada específicamente a ayudar a niños con enfermedades raras y a sus familias. El instituto no solo proporcionó recursos financieros directos para tratamientos médicos costosos, sino que creó una red de apoyo integral. Contaba con un departamento legal que ayudaba a las familias a navegar por el complejo sistema de salud, asegurándose de que recibieran todos los beneficios y derechos que les correspondían. Existía un servicio de apoyo psicológico que ofrecía terapia gratuita no solo para los niños enfermos, sino también para los padres y hermanos que también sufrían la situación. El instituto creó un banco de medicamentos, importando medicamentos raros y costosos que no estaban disponibles en el país y distribuyéndolos gratuitamente a quienes los necesitaban.
Estableció alianzas con hospitales y clínicas especializadas, garantizando un tratamiento de calidad para quienes asistía. Creó un programa de becas para hermanos de niños enfermos, reconociendo que estos niños a menudo veían sus vidas descuidadas durante los tratamientos médicos prolongados. Eduardo invirtió no solo dinero, sino también su propio tiempo y energía en el instituto. Comenzó a frecuentar las instalaciones con regularidad, hablando con las familias, escuchando sus historias, comprendiendo sus dificultades. Cada conversación le recordaba su propia historia, lo que Elena había enfrentado sola, y reforzaba su determinación de asegurar que otras familias no tuvieran que pasar por lo mismo. En un año, el Instituto Elena ya había ayudado a más de 200 familias. En 2 años, esa cifra superó los 1000. La organización obtuvo reconocimiento nacional, premios filantrópicos y elogios de las autoridades sanitarias. Pero para Eduardo, la verdadera medida del éxito fueron las cartas y mensajes que recibió de padres agradecidos, de niños que sobrevivieron gracias al apoyo recibido. Pero sobre todo, sobre todas las instituciones creadas y todo el dinero invertido en causas nobles, el mayor cambio fue profundamente personal e interno. Eduardo transformó por completo su forma de vivir y de relacionarse con su madre. Empezó a visitar a Elena no esporádicamente, sino con regularidad. No eran visitas breves y protocolarias, sino encuentros auténticos, largos y significativos. Empezaron a almorzar juntos todos los miércoles, sin excepción. Eduardo bloqueó ese momento en su agenda como el compromiso más importante de la semana, intocable, innegociable. En esos almuerzos, conversaban de verdad. Eduardo le preguntaba sobre la vida de Elena, sobre sus recuerdos, sobre historias del pasado que nunca había tenido la paciencia de escuchar. Descubrió tanto sobre su madre que desconocía. Sus sueños de juventud, cómo conoció a su padre biológico, quien falleció antes de nacer, las dificultades que enfrentó mucho antes de que Eduardo enfermara. Elena, a su vez, habló de los años difíciles que Eduardo no recordaba. Habló de las madrugadas cosiendo, de las casas que limpiaba, de los momentos en los que pensó que no podía más, pero encontró la fuerza para continuar. Habló sin amargura, sin buscar compasión, simplemente compartiendo su historia con alguien que finalmente estaba listo para escucharla de verdad. Eduardo también comenzó a llevarla a lugares a los que nunca había podido ir. Fueron a la playa, algo con lo que Elena siempre había soñado, pero para lo que nunca tuvo los recursos ni el tiempo. Juntos, vieron el océano al amanecer por primera vez, sentados uno junto al otro en la arena, en silencio, simplemente apreciando ese momento simple pero precioso. Fueron al teatro a ver obras clásicas que Elena mencionó que le gustaban, pero que nunca había visto en vivo. Visitaron museos, pasearon por parques y cenaron en restaurantes que siempre había querido probar, pero que consideraba demasiado caros. Eduardo no lo hizo por ostentación ni como compensación. Lo hizo porque realmente quería estar a su lado, crear nuevos recuerdos y disfrutar del tiempo que aún les quedaba. También cambió profundamente la forma en que dirigía su empresa y trataba a las personas que lo rodeaban. Se convirtió en un líder más humano, más empático y más atento a las dificultades personales de sus empleados. Implementó políticas progresistas en su empresa que reflejaban lo que había aprendido. Creó una licencia parental extendida, mucho más allá del mínimo legal, para que los padres y las madres pudieran estar presentes en los momentos cruciales de la vida de sus hijos. Estableció un programa de salud ampliado que cubría no solo a los empleados, sino a toda su familia, incluyendo tratamientos para enfermedades raras y medicamentos de alto costo. Implementó un fondo de emergencia para empleados que enfrentaban crisis personales, como enfermedades familiares o situaciones financieras inesperadas. Creó un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo psicológico para todos los empleados. Cambió la cultura corporativa para valorar la conciliación de la vida laboral y personal, animando activamente a sus ejecutivos a pasar tiempo con sus familias. Algunos analistas de mercado criticaron estas medidas por ser demasiado generosas, argumentando que reducirían la rentabilidad. Eduardo simplemente respondió que algunas cosas eran más importantes que la máxima ganancia. Sorprendentemente, la productividad de la empresa aumentó. Empleados más felices y menos estresados, con el apoyo genuino de la empresa, trabajaban con más dedicación y creatividad. En las entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban por el secreto de su éxito, Eduardo ya no hablaba de estrategias comerciales, decisiones audaces ni inteligencia de mercado. Hablaba de Elena, del sacrificio que hizo,
de cómo su verdadero valor nunca fue la fortuna acumulada, sino el amor incondicional que recibió. Contó su historia abiertamente, sin pudor ni vergüenza. Habló de ser un millonario que casi perdió lo más importante por estar demasiado centrado en ganar dinero. De descubrir la verdad sobre su propia vida demasiado tarde. De cómo cada minuto que pasaba con su madre ahora valía más que cualquier trato multimillonario que pudiera cerrar. Sus entrevistas se viralizaron y conmovieron profundamente a la gente. Hombres y mujeres exitosos comenzaron a contactarlo, compartiendo sus propias historias de padres desatendidos, sacrificios parentales no reconocidos y arrepentimientos similares. Eduardo respondió a cada mensaje personalmente, animándolos a no cometer el mismo error y a valorar a sus familias mientras aún tuvieran tiempo. Escribió un libro sobre su experiencia, titulado La verdadera herencia. No era un libro superficial de autoayuda ni de consejos empresariales. Era una narración honesta y directa. Sobre su trayectoria personal, sobre el orgullo, la ceguera, la redención y el amor familiar. Todas las ganancias del libro se destinaron al Instituto Elena. El libro se convirtió en un éxito de ventas inesperado, no porque ofreciera fórmulas fáciles para el éxito, sino porque abordaba un tema universal: el miedo a perder a quienes amamos, el arrepentimiento de no dedicarles el tiempo y la atención que merecen mientras aún estamos juntos. 3 años después de aquella noche en el hospital, Eduardo y Elena estaban sentados juntos en el jardín del Hogar Elena, en una soleada tarde de primavera. El lugar estaba lleno de vida, niños jugando bajo la supervisión de sus cuidadores, madres charlando en las zonas comunes, el sonido de risas y conversaciones llenando el aire. Elena, ahora de 75 años, pero mucho más sana gracias a los cuidados constantes y a la reducción del estrés en su vida, observaba todo con una sonrisa serena. Eduardo estaba a su lado, sin revisar correos en su teléfono ni pensar en la próxima reunión, sino simplemente presente, allí, en ese momento. «Mamá», dijo en voz baja, tomándole la mano. «Pasé toda mi vida pensando que había triunfado solo, que mi éxito era solo mío, fruto exclusivo de mi esfuerzo e inteligencia. Pero ahora entiendo que cada paso que di, cada logro que alcancé, cada momento de éxito que celebré, solo fue posible porque renunciaste a tus propios pasos, a tus propios logros, a tu propia vida cómoda. No construí mi fortuna solo. La construí sobre los cimientos inquebrantables que creaste con tu sacrificio silencioso». Elena estrechó la mano de su hijo con fuerza, apretándola con el cariño acumulado durante décadas. «Y lo volvería a hacer todo», dijo, con los ojos brillantes de emoción y amor. «Porque verte vivo, sano, feliz, y ahora también sabio y generoso, eso siempre ha valido más que cualquier mansión, cualquier fortuna, cualquier comodidad que pudiera haber tenido. Eres y siempre serás mi mayor riqueza, Eduardo, el mayor tesoro que podría tener. Y ver en el hombre en el que te has convertido, no solo en el empresario exitoso, sino en el ser humano compasivo y presente, me llena de un orgullo indescriptible». En ese momento, bajo la luz dorada del sol de la tarde, rodeado del tangible resultado del amor transformado en acción, Eduardo finalmente comprendió la verdad más profunda y fundamental de su existencia, una verdad que debería haber sido obvia, pero que tardó décadas en comprender. El mayor valor de su vida nunca se construyó en salas de juntas con poderosos ejecutivos, en negociaciones multimillonarias que transformaron el mercado, en inversiones estratégicas que multiplicaron fortunas ni en logros profesionales que impresionaron al mundo. Se construyó en las manos endurecidas de una madre que cosía sola por la noche bajo la tenue luz mientras su hijo dormía. Se construyó en las mañanas imposibles en las que Elena se despertaba antes del amanecer, agotada hasta los huesos, pero aún así se levantaba para limpiar casas y asegurarse otro día de tratamiento. Se construyó en cada centavo ahorrado con doloroso sacrificio, en cada lágrima derramada en absoluto silencio para no preocupar al niño, en cada momento en que eligió el amor por encima de todo. Eduardo aprendió, a través de una lección costosa pero transformadora, que el verdadero éxito en la vida no se mide por las fortunas acumuladas en cuentas bancarias, las propiedades adquiridas, el poder corporativo ejercido ni el reconocimiento público alcanzado. Se mide por las vidas genuinamente transformadas por el amor incondicional. Se mide por el tiempo de calidad compartido con quienes realmente importan. Se mide por la capacidad de reconocer y honrar los sacrificios hechos por nosotros, no con palabras vacías, sino con acciones concretas y una presencia constante.
y que el verdadero heroísmo no se encuentra en quienes construyen imperios empresariales de la nada, acumulan riquezas inimaginables y alcanzan poder e influencia sobre miles. El verdadero heroísmo, el que realmente importa al final, se encuentra en quienes lo renuncian todo en silencio, sin esperar reconocimiento ni gratitud, para que sus seres queridos simplemente tengan la oportunidad de vivir, crecer y encontrar su propia felicidad. Porque al final, tras considerar y sopesar todo, el mayor legado que podemos dejar al mundo no está hecho de dinero acumulado en fondos de inversión, de propiedades transferidas por testamento, de empresas heredadas a futuras generaciones, ni de nuestros nombres grabados en placas de bronce en imponentes edificios. El mayor legado está hecho de amor incondicional entregado libremente, de sacrificios hechos sin dudar cuando quienes amamos nos necesitan, de presencia constante en los momentos que realmente importan, de tiempo invertido en crear recuerdos preciosos y de la absoluta certeza que quedó en sus corazones de que alguien los amó tanto, tan profunda y completamente, que fueron capaces de renunciar a su propia vida, el futuro, sus propias ambiciones, su propia comodidad, para darles una verdadera oportunidad de tener las suyas. Y esta lección, aprendida tarde pero finalmente comprendida en toda su profundidad, cambió a Eduardo para siempre. No solo en sus acciones externas, sino en su esencia más íntima. Se convirtió no solo en un hombre más presente y generoso, sino en un ser humano fundamentalmente transformado por el reconocimiento tardío, pero total, de un amor que siempre había estado ahí, esperando pacientemente ser verdaderamente visto, reconocido y honrado.